Torres. Hoy tenemos el gusto de recibir a don Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Señor Valdés, gusto de recibirlo aquí en los estudios de RPP. No, un placer. Bueno, ¿fue correcta la decisión de cambiar el ministro Víctor Torres? Sí, yo creo que sí, no tengo la menor duda. A ver, Víctor Torres, desde que asumió el cargo en noviembre, en esos 3 meses más o menos estuvo, cometió varios actos que en realidad chocaban unos con la ley y otros con la sensatez. El primero que chocaba con la ley fue el promover la destitución del comandante general Angulo cuando había una ley específica y explícita que impedía que fuera removido sin que pasaran 2 años. Entonces, y él solo llegó al Congreso de la República a dar explicaciones que en realidad fueron muy poco convincentes. Lo segundo es que dentro de los argumentos que se establecieron en la resolución que lo pasó al retiro del comandante general Angulo, se especificaba el fracaso de los estados de emergencia. Estados de emergencia además que habían sido promovidos por el ministro anterior. Estamos hablando que este actual ministro es el 5º ministro en año y medio. Sí. Pero en fin, y una de las primeras cosas de su corta gestión, lo que hace el ministro Torres en su momento, fue también decretar estados de emergencia, cuando justamente la resolución indicaba que no funcionaban. Y sin embargo, se les dijo pocas semanas después. Bueno, sin duda también está el tema de Cerrón y de las susceptibilidades y las sensibilidades que esto supone ha ocasionado el hecho que aún continúe libre y el incremento de episodios de criminalidad relacionados básicamente a la extorsión, al sicariato y al secuestro, que también se incrementaron fuertemente, aunque hay que reconocer que el incremento de la victimización, es decir, de cuántas veces una persona ha sido víctima en la calle, que es lo que como se mide también la inseguridad ciudadana en la calle, ocurrió básicamente durante la gestión de Vicente Romero, el tercer ministro de la gestión de la señora Boluarte. ¿Y qué opina del perfil del nuevo ministro del Interior? ¿Conoce usted a Walter Ortiz Acosta? ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con él? Él, ojo, tiene 38 años de servicio en la Policía Nacional, ¿no? Ha sido agregado policial en España, director de aviación policial, jefe de la macrorregión policial Arequipa, Moquegua, Tacna, director de prevención de robo de vehículos, entre otros. Ha tenido varios reconocimientos, pero ¿lo conoce? ¿Cuál es su perfil? Bueno, el actual ministro no solamente ha tenido esos cargos a nivel policial, ¿no? También ha tenido algunos cargos públicos en la Municipalidad de La Victoria y también en el Ministerio del Interior, que fue su último cargo como director general de criminalidad, de crimen organizado, contra crimen organizado. Yo tengo un recuerdo, digamos, muy general de su trabajo. Él, en el año 2017, yo estaba como viceministro en esa época, él fue trasladado a Arequipa. Y en Arequipa, bueno, nosotros renunciamos hacia finales del 2017, él tengo tenido una buena gestión. Y creo que a él lo reemplaza precisamente el general Sanabria, el actual comandante general de la policía. Entonces, en general yo conozco a los tres, a las 3 cabezas de ese sector. Está también el general Núñez en orden interno y Díaz Zulueta en seguridad pública. Los 3 se conocen, creo que los 3 han trabajado juntos, los 3 son generales de retiro de la policía. Pero tenemos la misma fórmula a lo largo de todos los 5 ministros del Interior. En todos los casos hemos tenido al general Cervantes primero. Cuando usted dice, perdón, la misma fórmula, ¿a qué se refiere? Personal policial en retiro a cargo del sector interior, que es un cargo y un sector básicamente político. No es necesariamente operativo. Para eso está el comandante general de la policía. Y tengo la sensación de que eso es algo que no se termina de entender. Entonces, es bueno tener una combinación de perfiles al interior de la cúpula del ministerio, es decir, una combinación eventualmente de oficiales en retiro con personal civil que tenga algún tipo de perspectiva más del ámbito político, porque hay mucho que construir en el ámbito político. ¿Percibo que usted no está de acuerdo entonces con esta designación?
sinceramente? Yo lo que quisiera es esperar a ver los resultados de la gestión del general Ortiz, ¿no? Pero usted hubiese esperado a una persona con el perfil político el que usted nos hace referencia, mejor. Yo sí. Yo hubiese esperado. ¿Por qué? Porque para enfrentar la seguridad ciudadana existe una necesidad de establecer un vínculo muy cercano con las autoridades políticas, desde el nivel distrital, provincial, regional y sin duda a nivel también de los otros colegas en los diversos sectores de la política y sobre todo también del gabinete. Y es un manejo político que hay que hacer porque no solamente hay que establecer una relación con otros sectores del gobierno, la seguridad no puede escapar de coordinaciones con el sector justicia, no puede escapar de coordinaciones con el sector salud, con el sector trabajo, sobre todo con economía, con el sector defensa, porque es un problema multisectorial. Y las soluciones a un problema multisectorial tienen que enfrentarse justamente a ese nivel, con la participación, poniendo el tema, los problemas, las soluciones tienen que ser multisectoriales. ¿Y usted percibe que este cambio en el Ministerio del Interior, ha habido 6 cambios, ¿cierto? Pero básicamente en del Interior, ¿ha sido debidamente estudiado o ha sido muy apresurado, tomando en cuenta, ¿no?, la inminencia de la investidura del gabinete y el hecho de que para muchos se ha querido la presidenta congraciar con las bancadas parlamentarias? ¿Usted cree que aquí ha habido un estudio? Saliéndonos del ámbito interior, porque en el ámbito interior el general Ortiz venía de trabajar con el ministro Torres. O sea, era su director general en la lucha contra el crimen organizado. O sea, para usted no ha habido un apresuramiento aquí. No es poner a cualquier persona como un parche, diríamos así. Lo que ha habido es continuar con el enfoque policial de la seguridad y no con el enfoque político de la seguridad. Pero si ese enfoque no da resultados. Pero es que ese es el enfoque. Yo insisto que la parte operativa policial es materia de la función policial en actividad. ¿No? El de la función política en el sector interior, creo que lo más recomendable es una combinación de diversos perfiles, de perfiles que conozcan un poco también de los temas internacionales, etcétera, ¿no? Y porque en este orden de cosas, en esta lógica, también hay que tener un vínculo muy estrecho con el Congreso de la República y también con los partidos políticos, porque hay que manejar un sistema de diálogo para poder finalmente, lo primero que se tiene que hacer es establecer, y eso hay que esperar qué es lo que va a proponer el actual ministro, qué estrategia va a proponer. Él va a tener, a mi juicio, y lo primero que se tiene que hacer es convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y de ahí están los interlocutores más importantes. Está el presidente del Poder Judicial, el jefe de los fiscales, el alcalde de Lima, y en fin, y otros actores importantes en la parte operativa, como el comandante general de la policía. Entonces, y ahí lo que se tiene que hacer es establecer claramente, cosa que no se ha hecho hasta ahora, es las estrategias, aunque sea rasgos generales, pero establecerse 4 o 5 elementos centrales y establecer indicadores de cumplimiento, responsables de ese cumplimiento y los plazos en que se va a cumplir. ¿Cuáles son esos elementos que se deberían trabajar? Esos 4 o 5 elementos que usted habla. Control territorial, ¿ya?, por ejemplo. El control territorial y con los recursos que eso supone para efectos de control territorial. Para que la gente lo entienda, perdón. El control territorial es cómo la policía se distribuye en un ambiente y cómo coordina con los sectores políticos, como por ejemplo los alcaldes, para disponer la ubicación de los serenos y los serenazgos y de otras fuerzas que también pueden ayudar a las intervenciones, como por ejemplo la seguridad privada. Entonces, ahí hay toda una lógica de control territorial para poder, en el caso de algún suceso, poder actuar de manera rápida y directa. Eso es uno. Lo segundo es todo lo que se requiere a nivel de investigación criminal, que no es lo mismo que el control territorial. La investigación criminal nos va a establecer claramente quiénes deliten, cómo deliten, dónde deliten, en qué momento deliten, y eso se establece una serie de parámetros para ello, dependiendo del tipo de delito, y eso tiene ¿Eso es trabajo de inteligencia? No, la inteligencia es transversal a todo. Ya. ¿No? Y también tiene que invertirse... No se confunde eso, porque muchos confunden investigación con labor de inteligencia. La labor de inteligencia es transversal a todo, ¿no? Que eso, la inteligencia es la recopilación de información y su análisis con la idea de tener, obviamente,
una visión más integral y completa de lo que puede estar ocurriendo. Y la investigación criminal tiene que tener un sustento en lo que es criminalística, que no es lo mismo. La criminalística es la ciencia aplicada a la investigación. Entonces, ahí tenemos ya 3 elementos centrales. En cada uno de estos elementos, que suponen diversas coordinaciones, tiene que trabajarse de la mano con otros sectores, por ejemplo, el sector justicia, en términos de lo que es el INPE. Y ahí también hay que establecer, por eso digo que es multisectorial, una serie de indicadores de cumplimiento, de control, por ejemplo, de las comunicaciones en los penales, de cómo vamos a mejorar los penales, cómo vamos a ampliar estos penales. Entonces, ese es un plan mínimo, tocando solamente 4 aspectos que debieran tener metas en el corto plazo y en el mediano plazo. Y estas metas tienen que distribuirse, obviamente, en el territorio de la República. Además, señor Valdés, hay un tema, definitivamente, esto de la delincuencia nos agobia a todos, Sí. pero en los últimos 2 meses se ha percibido un incremento alarmante de las extorsiones, ¿cierto? Sí, claro. Los ataques, inclusive a colegios Sí. de educación inicial. ¿Usted se imagina que algún desgraciado meta un cartucho de dinamita en un colegio? Ya ha ocurrido. No, pero No con niños con adentro, niños, imagínese ¿no? usted. Lo han hecho en discotecas. Claro, por ejemplo, claro. ¿no? Pero estos no piensan en nada, definitivamente. ¿No? Entonces, ¿por qué se ha llegado a este nivel en el tema de extorsiones? Sicariato, que es derivado justamente de esto, ¿no? No pagas, entonces Ahí van, ¿no? va y te matan. Se dan la mano. Por eso yo decía que dentro de la gestión del general Torres, esos son 3 elementos que se han incrementado muchísimo. Cuando él decía, conmigo la seguridad se fortaleció, se disminuyó la inseguridad, seguramente se refería a las décimas de puntos de la victimización en el raqueteo, es decir, en el arranchamiento de celulares. Pero eso se ha disminuido un poquito. Pero ha crecido mucho este crimen violento, ¿no? ¿Y eso por qué existe? Existe porque vivimos en primer lugar en un mundo absolutamente informal, en donde existe una profunda competencia por, digamos, generar ingresos por parte de diversas familias. Entonces, donde la extorsión ha encontrado un capital importante es en bodegas, es en negocios pequeños, en peluquerías, en restaurantes, y en negocios medianos más importantes como los colegios, como discotecas. Y la extorsión no necesita que yo esté necesariamente al frente de la persona que voy a extorsionar. Tan es así que muchas de las redes de extorsión surgen de los penales. Por eso digo que es importante también que Interior coordine con Justicia, que tiene a su cargo los penales. Y eso simplemente la extorsión, dentro de las diversas herramientas para ella, el teléfono celular es una herramienta principal. No vamos a ver al extorsionador extorsionando, lo que vamos a ver es el mensaje. Y por eso es que ahí interviene la investigación criminal. Y interviene también la necesidad de generar todos los mecanismos necesarios para que el sector privado, a través, ya están las 10 dadas, para que el sector privado también pueda contribuir a la identificación de dónde surgen esas llamadas. Señor Valdés, ¿usted consideraría que el Ejecutivo y el nuevo ministro del Interior deben ya dejar de lado o seguir considerando la posibilidad de los estados de emergencia? Porque al parecer no han dado resultados o, no sé, se deberían reformular. ¿Usted qué opina? ¿Estaría de acuerdo con que, por ejemplo, se sigan estableciendo estados de emergencia o ya no? Los estados de emergencia son una medida constitucional ante situaciones excepcionales. Ajá. El estado de emergencia es un estado excepcional, porque se suspenden los derechos constitucionales de las personas, ¿no? La libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio. ¿Y la inseguridad ciudadana implica un estado excepcional? Depende, porque la inseguridad va a ser permanente y lo que se supone es que tenemos que tener los planes y las estrategias necesarias para poder controlarla. Entonces, los estados de emergencia solamente pueden tener y darse con suspensión de derechos por un periodo muy corto. Y supone, hay un a priori, que es una investigación previa, un diagnóstico previo, una estrategia y un plan de operaciones para ponerlo en práctica de inmediato, porque los derechos se suspenden porque yo ya tengo identificado ciertos núcleos que están generando el terror, que están generando la inseguridad, que están generando los negocios criminales. Pero eso yo tengo que tenerlo identificado. Entonces suspendo en un corto plazo y intervengo y opero sin necesidad de que un juez intervenga. Pero de la forma como se han planteado los estados de emergencia. De la forma,
porque se han planteado con un interés político. O sea, interés político para decirle a la población, estamos haciendo algo. El estado de emergencia que se dictó en San Juan del Lurigancho. Y San Martín de Porres también. Sí, San Martín de Porres. Y después se fueron, digamos, entrando al norte, Sullana. Sullana, ¿no? 7 distritos de Sullana. Claro. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque una granada hizo destrozos en la puerta de una discoteca. Y eso ya venía siendo una sucesión de actos de esa naturaleza tremendamente violentos. Y eso lo decretó la presidenta Boluarte de Estados Unidos. Cuando ya el ministro Romero había dicho, semanas antes, una semana antes, que no se requerían estados de emergencia, que para eso la policía estaba preparada para combatir la criminalidad, que para eso hay estrategias. Sin embargo, la decisión fue de otro corte. Y en el caso específico del último, de Trujillo, eso, desde mi punto de vista, fue simplemente un proceso de negociación política también entre la presidenta y la cabeza de APP, el señor Acuña, porque el señor Acuña venía siendo muy criticado por el incremento de la inseguridad y su escasa o casi nula inversión en seguridad ciudadana, pese a ser la cabeza de un gobierno regional con muchos recursos. Entonces, necesitaban mostrar algo y, por otro lado, la minería ilegal había venido haciendo destrozos en la zona de Patás, afectando obviamente también la economía. Por eso le preguntaba, ¿debería insistirse con esto, con estos estados de emergencia? Hay autoridades que lo piden hasta ahora. Sí, claro, pero lo piden sobre qué base. Inseguridad. Sí, no, pero ¿qué más? O sea, es decir, lo que tiene que existir... Ellos se basan obviamente en el alto coeficiente de inseguridad. Un estado de emergencia es algo así, vamos a poner un ejemplo para que nos entienda bien la gente. O sea, yo no voy a hacer radiaciones a una persona si no tiene un cáncer. ¿Bien? Y si tiene un cáncer, le voy a hacer radiaciones dependiendo del tipo de cáncer y del nivel de la complejidad de ese cáncer, ¿no? Y puedo elegir, por ejemplo, cirugía o elegir otro tipo de opciones médicas para enfrentar ese cáncer. ¿Bien? Pero yo no puedo radiar a cualquier persona, darle radiación porque tiene una neumonía. ¿Me explico? Entonces, una neumonía es grave, pero hay que atenderla con los medicamentos necesarios para ello y con el tratamiento necesario. Es decir, en otras palabras, parafraseando temas médicos, ¿el estado de emergencia es un remedio mal aplicado o no es el remedio que corresponde? No es el remedio que corresponde. Ajá. Lo que corresponde es justamente todo un proceso de análisis y yo suspendo derechos, porque es un estado excepcional, lo suspendo cuando ya tengo realmente el convencimiento de que a través de este estado de emergencia voy a capturar y voy a tener éxito en mi trabajo y a capturar a los que están generando el caos. Quería aprovechar también la oportunidad para preguntarle usted, ¿no?, en base a su, a su experiencia, como ha sido usted viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha trabajado mucho con la Policía Nacional, sabe de estos temas. En el reciente allanamiento a la casa de Dina Boluarte, ¿usted cree que hubo excesos? No. ¿Por qué? No hubieron excesos. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento... Eso es lo que habla la presidenta, lo que dice el abogado, ¿no? El hecho de ir, tumbar la puerta... Sin duda, porque yo lo que siento es que hay un proceso de victimización por parte de la presidenta, porque es una suerte de estrategia recomendada por su abogado, ante el fracaso de la posibilidad de demostrar la procedencia de los relojes, de los ingresos y de otros temas más que han sido materia, además de la ampliación fiscal, recientemente además comentada por el fiscal supremo. Entonces, ahí lo que hizo la policía fue actuar como la fuerza, el orden, ¿no? Es decir, ahí lo que está ocurriendo es que hay una investigación fiscal, un mandato judicial que ordena el descerraje y el allanamiento con descerraje. Entonces, ahí es cuando lo que aplica es tocar el timbre, pedir que abran la puerta y esperar un momento prudencial, 5 minutos, 10 minutos. ¿Se esperó 10 minutos? Bueno, me parece más que prudencial. Y quedó claro después que el hijo de la presidenta Boluarte, que es una persona ya mayor, uno se imagina un hijito, digamos, de 8 años o 12 años o 14 años, una persona ya... Ya es un joven ya. No, más que joven, ¿no? Adulto de más de 20, ¿no? 28, algo Tendrá así. sus 30 años, ¿eh? Pues, calculo. Bueno, 28 y otro hermano que tampoco mayor que él, que no se encontraba en la residencia en ese momento. Pero entonces, él había recibido la instrucción, no abras la puerta. Entonces, la lógica de abrir la puerta para intervenir rápidamente quedó demostrado con el hallazgo
de estos certificados, ¿no? Y sería grave que, porque esto es lo que se ha estado especulando en las últimas horas, en los últimos días, y usted sabe que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Sí. ¿Sería grave que se le cambie al coronel Harvey Colchado de la DIVIAC por este tema? A mí me parecería gravísimo, porque en primer lugar me parecería absolutamente injusto, porque él no ha cometido ningún delito. Él ha cumplido con su deber. Y sería realmente un pésimo, pero pésimo mensaje a toda la Policía Nacional, si es que se produce un cambio en ese sentido. Porque toda la Policía Nacional, en otros casos, tienen que seguir el mandato de la orden judicial. Si no, sería desacato. Entonces diríamos a un policía que dice, hay una orden judicial, ¿no? De cerraje, ¿no? Intervenga. No, no quiero, no me parece, voy a evaluarlo. No, no es así. Hay una orden, hay un mandato, hay un mandato fiscal, hay un soporte judicial y la policía como fuerza pública tiene que intervenir. Castigarlo, trasladarlo, sacarlo donde está por efectos de presión política, eso es, a mi modo de ver, que estaríamos afectando la división de poderes a través del mandato político ordenado por la Presidenta de la República o por el Ministro del Interior, afectando la institucionalidad de la policía, pero afectando también a otros poderes del Estado, que son poderes independientes como el Poder Judicial. Muy bien. Don Ricardo Valdés, yo le agradezco mucho por visitarnos esta noche en RPP Televisión. Muchas gracias. No, con todo gusto. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, estuvo